¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestra audiencia de Perspectivas al Desnudo, una nueva edición, un nuevo programa aquí por su canal de YouTube, ¿sí? Y hoy día nos encontramos nuevamente para poder conversar sobre un libro recientemente publicado hace algunos meses, o sea, bueno, el año pasado, pero de reciente difusión y también, dicho sea de paso, fue presentado en la última Feria Internacional del Libro, en una fecha bastante especial, ¿no? Para los peruanos, que es el 28 de julio, fecha de la Independencia Nacional. ¿A qué libro me refiero? Un libro bastante polémico, al que, dicho sea de paso, en la Feria Internacional del Libro se le otorgó el Auditorio César Vallejo, uno de los auditorios más grandes que tiene la Feria Internacional del Libro, aquí en su sede en Lima, y que gracias a la editorial que publicó este libro, la editorial Arte Idea, del el compañero Jorge Luis Roncal, también fui parte de esa presentación del libro y también obviamente con la venia de su autor intelectual, su autor material, que es el periodista, un luchador social, un viejo ya conocido dirigente de la izquierda peruana, Carlos Angulo Rivas. Él actualmente se encuentra en Canadá y el libro al que hago mención de su autoría, que fue presentado el 28 de julio, o sea, hace poco, hace 2 semanas y media, en la Feria Internacional del Libro, fue Épica Marca en la Vida, una radiografía de la izquierda peruana. Ahí está, Carlos Angulo Rivas, en el autoría, acá está, y la editorial, el sello editorial de Arte Idea. Justamente, después de la presentación del libro, o un poquito antes de la presentación del libro, al que fui también yo parte, le dije a Carlos Angulo Rivas que quisiera hacerle también una entrevista post presentación del libro. Pues bien, el día ha llegado, se está dando hoy día el momento, así que vamos, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Carlos Angulo Rivas. Se encuentra en Canadá, ahorita en el actual país de Canadá, ¿sí? Porque aquí, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos Angulo, ¿cómo está? Sí, buenas noches, radio escucha del programa. Bueno, yo encantado voy a hacer una reseña del libro y aparte me puedes hacer las preguntas que vos desees. Supongo que has leído el libro Por porque supuesto. estabas de presentador ahí en la feria. Así es. Adelante. Algunos, Algunas personas me habían dicho, bueno, que es importante publicar un libro de una historia ya pasada, ¿no? Porque es una historia de la izquierda, pero de los años 70 hasta el año 2000, 2015, ¿me entiendes? Y es que lo importante es que cuando uno escarba ciertos datos que no están en la historia oficial, entonces produce una polémica, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a cómo sucedieron los acontecimientos, y es una confesión de parte, porque fui en la segunda etapa del proyecto Marca, fui, digamos, director del diario en sus últimas jornadas, digamos, de lucha que se dieron en el Perú. La importancia entonces es, digamos, escarbar todo el pasado para abrir las puertas del futuro. En ese sentido va el mensaje, en ese sentido va el libro, que recoge desde 1975 en las postrimerías del gobierno de Juan Velasco Alvarado y todo el periodo correspondiente a Morales Bermúdez, después, digamos, la constituyente, las elecciones, el primer gobierno de Toledo y hasta el año 1992 que se produce el golpe de Estado de Alberto Fujimori en abril del año 70. Bueno, ahí más o menos es cuando capturan a Abimael Guzmán, se termina con el supuestamente la guerra interna del país y a partir de ahí, digamos, ya desaparece también el diario, ¿no? O sea, más o menos el proyecto Marca, que tiene dos partes. La primera parte, el semanario Marca, que se inicia en 1975, que dura hasta el año 1980, que se funda a continuación el diario de Marca. Bueno, esos son los dos proyectos. Ahora, ¿por qué se hizo importante este proyecto, Marca? Se hizo importante en tanto que
la parte correspondiente a la difusión de las ideas de la izquierda no se daban unitariamente. El diario, el semanario en realidad reúne a una serie de intelectuales, periodistas, y entonces por primera vez se gesta, no la unidad, vamos a decir, de que siempre se aspira en la izquierda, sino se gesta ciertas comunicaciones con todos los grupos políticos. Es a partir de ahí, la coyuntura política principal de esa época es que el semanario de Marca sufre dos cierres. Un cierre producido por Velasco Alvarado, después de 6 o 8 semanas de salida del diario, del semanario, y después con el golpe de Morales Bermúdez. Y eso le da un cierto cariz de importancia al proyecto de la izquierda. ¿Por qué? Porque son dos cierres que hicieron bastante ruido y entonces el diario se hizo muy conocido. Bueno, esta es la parte importante. La otra parte, que cuando hablo de radiografía de la izquierda, me refiero al comportamiento en sí de los dirigentes de la izquierda, que después constituyeron la Izquierda Unida, que eran los propietarios del diario en realidad, porque habían puesto dinero a nombres particulares, pero era el dinero de los partidos. Entonces, la primera etapa, digamos, cuando se funda el diario, es un diario que pertenece, digamos, en propiedad a los partidos políticos de la izquierda, que luego se conforma Izquierda Unida. Esa es la parte importante. La otra parte importante, ¿por qué el periódico se hizo más famoso? Es porque en ese trayecto del semanario, por ejemplo, se tenía que la prensa monopólica, la prensa y la televisión, ya había sido tomada por el gobierno con la nacionalización y expropiación de los diarios y los canales de televisión. Entonces, prácticamente el único medio independiente del Estado era el proyecto Marca. Eso también hay que resaltarlo en importancia, porque era la única voz disidente, vamos a decir, de esta parametración, los parámetros que se establecieron para la prensa cautivada, que iba a ser para los grupos de populares, pero que al final se convirtió en una prensa de la burocracia del Estado dentro del periodismo nacional. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en realidad el proyecto inicial de la expropiación de los diarios por parte de Velasco iba de que determinados diarios iban a sectores populares. Por ejemplo, teníamos que el diario El Comercio iba al sector agrario. Entonces teníamos que el diario Correo, Ojo, iban al sector, bueno, estaban diversificados, ¿no? A los trabajadores, a los obreros, etc. Esa era la idea. Pero esa idea nunca se plasmó en realidad, y entonces los directores eran nombrados por el gobierno, tanto de Velasco como del gobierno después de Morales Bermúdez. Esto duró hasta la llegada de Belaúnde en su segundo periodo, o sea, 1980. Ahora, lo que a mí me impactó más como primero gerente general del diario Marca fue que los dueños, vamos a decir, los directores, ¿no? de miembros del directorio del proyecto, más peleaban por tener la dirección del periódico antes que por sostener el medio que podía producir un director, ¿no? Me refiero a que esas peleas, digamos, intestinas que aparecían era por la captura del periódico, la captura de la dirección del periódico. Y es ahí donde se debilita el periódico, de cierta manera. Bueno, esa es una parte inicial. Pero si yo me refiero a la parte política, nosotros tenemos una fractura nacional, que es la fractura de un mundo oficial, ¿no? Un mundo formal, oficial, que representa, digamos, a los criollos, el Perú oficial, burgués, criollo, como lo hemos visto, es apátrida, es inmoral, es corrupto, heredado de la colonia. Y hay un Perú informal, que este Perú informal de los marginados, el mundo indígena, heredado del Tahuantinsuyo. Problemática nacional no resuelta, a pesar de que es un grito primario del rescate, digamos, el problema del indio, que lo escribe en los 100 ensayos José Carlos Mariátegui, es un problema no resuelto hasta la fecha, hasta ahora, hasta después de Castillo, ¿no? De Pedro Castillo. Y esto es muy importante porque el Perú sigue fragmentado. Y en ese aspecto, digamos, estamos ahora en la crisis que estamos por la fragmentación del país.
y que ahora una clase se quiere imponer a la otra. La cuestión simple y llanamente es que no se puede conciliar estos dos mundos en tanto que exista una gran corrupción en el Estado que no es solamente patrimonio del fujimorismo, del aprismo, o del belaundismo o de los militares anteriores, no. Esa es una situación endémica en el Perú, que atraviesa toda la historia del Perú, o sea, la corrupción del Perú en el Estado, ¿no? Y esto de ahí se ha trasladado, bueno, ahora es cada vez más licencioso, más corrupto, más inmoral, ¿no? Como lo que estamos viviendo actualmente. Y esa es más o menos la parte que no se vislumbró un proyecto hacia adelante por estas peleas internas que se dan en una base. Yo tengo una idea que siempre me pregunto y que siempre se discute. ¿Qué es la izquierda en realidad? ¿Qué es la izquierda? Nosotros hablamos siempre de la izquierda, pero la izquierda en realidad partidariamente no existe, estructuralmente no existe, organizacionalmente no existe. Entonces son pequeños grupos políticos de izquierda que nunca se unen para tratar de lograr una unidad. Lo hemos visto en la historia del Perú. Hasta ahora no se tiene, digamos, una noción clara de la unidad ni del Frente Único, que era el proyecto inicial del diario Marca y del proyecto del semanario Marca. Y es que el posmodernismo ya no habla mucho del marxismo, ni habla del socialismo, y menos del comunismo, ¿no? Porque eso es como una parte que los posmodernistas ya olvidaron. Entonces, todo el mundo que se siente de izquierda dice, no, pero que tiene que ser marxista o tiene que ser... Pero no, yo lo entiendo. Y eso se vislumbró claramente en las elecciones de 2021. El 2021, la izquierda participó, vamos a decir, con dos partidos. Juntos por el Perú y Perú Libre. No lograron la unidad en las dirigencias, a pesar de Juntos por el Perú incluía varios partidos de izquierda, y el otro iba solo, pero con un idioma más radical, más del momento, más de que querían, digamos, transformar el país. Cuando menos eso decía el papel, eso decía el proyecto de Perú Libre. Y entonces, cuando nosotros analizamos sobre todo la segunda vuelta, la primera vuelta la gana Pedro Castillo con 19%, 7 puntos de distancia sobre Keiko Fujimori. Cuando vamos a la segunda parte, a la segunda vuelta, ahí viene la pugna fundamental. La pugna fundamental de izquierda y derecha. Pero si nosotros analizamos todos los que votaron por Castillo, se entiende que tienen una inclinación de izquierda, pero no partidaria. Entonces, en realidad, la izquierda, tal como se ha formado desde Europa, que se dice la izquierda, la ley, la izquierda, no es que sea un partido político. La izquierda es un pensamiento de la gente que aspira al cambio. Y a nivel de la población, cuando se da esa unidad y saca Castillo presidente, entonces ahí había socialcristianos, había, ¿cómo se llama?, socialdemócratas, había marxistas, había leninistas, había inclusive gente de izquierda liberal, ¿no? Liberales. Y todo este conglomerado es la izquierda. Pero ese es un sentimiento, es un movimiento, no es un partido político. Entonces, cuando uno habla de la izquierda, existe una serie de sectores. La cuestión es cuando se gana la elección, no se sabe cómo asumir el poder. Y eso ha ocurrido con el señor Castillo. ¿No? Y eso es una repetición de esas peleas. Porque ahora ya no se peleaban en la base, porque ya habían ganado el gobierno. Ahora se peleaban a nivel de las cúpulas, para ver quién era ministro, quién no era ministro. Entonces ahí eso sale de la realidad, ¿no?, de lo que se quería hacer un buen gobierno de izquierda. Porque ni siquiera conversaron. Hicieron un nuevo proyecto, ¿no?, de plan de gobierno, ¿no?, del siglo XXI, si quiere, un plan de gobierno del bicentenario que le llamaron. Y entonces eso tampoco lo cumplió nadie. Porque ese proyecto del plan bicentenario que viene después de las elecciones y que ya no era de Perú Libre, ¿qué es lo que pasa? Pasa que ese plan de gobierno, a pesar de estar bien estructurado y poder llevarlo a cabo en ciertas partes de forma realmente positiva,
se deriva en las peleas ahora ya no del pueblo que quería ese proyecto, se deriva a las peleas justamente de lo que estamos hablando en este libro, digamos, ¿no? De lo que ocurrió del 75 hasta el año 2000, 2012, 2000, ¿no? Ese es el problema más grave que yo creo que se da en esta radiografía muy somera que se hace de la izquierda. Entonces, la izquierda es un sentimiento que engloba a todos. Yo voté por Castillo, pero yo no soy castillista, ¿no? Digamos, mucha gente votó por Castillo, pero no es castillista, simplemente era una oposición contra otra, una polarización. Y esa polarización tenía que ver con lo que hablamos también en el diario, que el problema del indio no resuelto. Y por eso las grandes autoconvocatorias y manifestaciones contra este gobierno que se apoderó, digamos, mediante un secuestro al presidente, se apoderó del Estado. Y ya nosotros sabemos todo lo que está ocurriendo. Y que va a ocurrir peor. Porque ya ahora es como que casi todo el mundo acepta que el 2026 va a haber elecciones. Ya no se pelea por el cambio de la Constitución, ya no se pelea por, digamos, que se vayan todos, ya no se pelea por radicalizar el movimiento y decir, bueno, hasta aquí llegamos y no podemos seguir adelante con este proyecto de la derecha, del fujimorismo, con la derecha que ha transformado toda la Constitución, inclusive fujimorista, para pues, hacer un amarre y cometer un fraude para quedarse en el poder. Y eso es lo que está ocurriendo. Mientras que los que se consideran de izquierda como dirigentes están a la espera de esas elecciones para acomodarse. Y desde ahora se están acomodando. Nosotros vemos esa diáspora, por ejemplo. Perú Libre llega al Parlamento con 37 representantes. Y 5 representantes tenía Juntos por el Perú. En total, la izquierda, vamos a decir, hablando así como dice, de izquierda tenía 42 votos. ¿Qué queda de eso? Una dispersión total. Y eso es justamente la fracturación, no solamente ya del país, sino la fracturación de los intereses políticos que se ciernen, ¿no? Y que ahora quieren repetir la historia. Y bueno, por ahí he leído que hay 50 o 51 partidos inscritos, o sea, ya vemos la dimensión de ese fenómeno que nos va a arrastrar pues al abismo. Bueno, no sé si eso te satisface un poco trayendo a la actualidad todo lo que hemos vivido en el anterior periodo de 50 años, porque va del 75 a la fecha. Y es por eso que decían que el libro no debía escribirse, pero lo he mantenido varios años, ¿no? Así, escribiendo y recordando. Tenía siempre mis apuntes y bueno, el libro se ha publicado recientemente en diciembre del año pasado, pero es como se llama aumentar un poco al debate que hasta ahora se da y que hasta ahora no se pone de acuerdo y que hasta ahora no hay claridad en la izquierda llamada, digamos, la vanguardia del país, ¿no? Lo que hay es una pelea de intereses. Y lo que hemos visto en todas estas movilizaciones desde el golpe de Estado contra Pedro Castillo y el secuestro, lo que hemos visto es simple y llanamente que las bases populares, la gente que votó por Castillo, la gran masa está en contra de los políticos, en contra de inclusive los políticos que son considerados de izquierda. Ellos están divorciados completamente del movimiento social. Y eso es muy grave en un país. ¿Cómo vamos a representar a la izquierda si estamos divorciados del movimiento social que se viene dando ya por más de un año? Esa es la realidad. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta al respecto. Claro que sí, Carlos. Le he dejado que hable toda esta introducción porque es bueno que no solamente las palabras dicen algo, sino toda la carga de cómo lo transmite y cómo lo dice. Eh, como si tuviera ahí, no sé si la palabra correcta sería guardada, pero sí siempre que haya la ocasión de decirlo. No creo que sea la primera vez que dice esto por un medio, por un canal o en una entrevista. Yo estoy seguro que lo ha dicho muchas veces. Y si le vuelven a hacer una entrevista, lo volveré a decir, estoy seguro, porque veo en usted que hay la necesidad, la importancia de recalcar y volver a poner sobre la agenda los puntos que usted considera que son claves, que son fundamentales en la política actual, ¿no? Y es curioso porque hablar
de la actualidad, hablar de la política actual, hablar de la situación social, hablar de la situación económica actual, también es o nos lleva a necesariamente hablar de la historia reciente, de la llamada historia contemporánea. Y asimismo, buscar respuestas y a la vez interrogar este pasado reciente, interrogar este pasado contemporáneo que hemos tenido aquí en el país, también nos obliga a entender este presente que estamos viviendo. Así que pasado y presente, presente y pasado tienen una estrecha relación para poder comprender en sí la magnitud del problema actual que estamos viviendo. Comparto en varios aspectos lo que usted ha señalado, comparto algunas líneas en general, tal vez algo que sí nos demandaría más tiempo y no es el motivo ahora de la conversación, bueno, sería ver, definir exactamente qué es la izquierda, ¿no? ¿Qué tipo de izquierda tenemos hoy en día? ¿Realmente Perú Libre es de izquierda? ¿Qué tipo de izquierda? ¿El Nuevo Perú es de izquierda? ¿Cuáles son los nuevos partidos de izquierda hoy en día en el país? ¿Y cuál fue la izquierda que tuvimos hace 30, 40 años, hace 50 años? De la época que usted nos habla, que nos narra, a partir de sus recuerdos, a partir de su memoria y a partir de su testimonio como actor protagonista de uno de los proyectos más importantes, ¿no? En el periodismo del campo popular. Yo creo que hay que valorar eso y hay que resaltar eso, porque historia del periodismo hay muchos periódicos, hubo muchos diarios, muchas revistas que hasta el día de hoy se mantienen, pero Marca tiene algo particular, algo especial. Y es que Marca, como bien lo dicen también usted en el libro y lo plantean también los protagonistas de esa época, Marca, desde el propio nombre, desde el propio hecho del nombre que lleva este primero semanario y ya luego hecho diario, es que Marca es una palabra quechua que significa unidad en los términos tahuantinsuyanos, y es lo que proyectaba, se suponía, en teoría, también la unidad de las izquierdas de los años 70, la llamada nueva izquierda, ¿no? Esta izquierda que hablaba de revolución, 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 pero que finalmente fue seducida por migajas del poder burgués, o como dirían algunos, del viejo estado terrateniente burgués, ¿no? De los años 80, y cayeron seducidos en toda esta corriente electoral, abandonando y dejando de lado sus banderas de la supuesta revolución que tanto pregonaron por muchos años. Pero bueno, sí quisiera hacerle una pregunta, ya para empezar directamente este tema de las preguntas-respuestas. Usted en la página 73, acá la tengo, la página 73, dice algo que me llama la atención. Cuando usted comenta acerca de su experiencia en la administración pública. Dice que usted fue nombrado gerente de producción de la empresa a la que ayudó usted mismo a formar, que fue Editora Perú. Fue un cargo que desempeñó hasta inicios del año 1981. Cuando sigue la línea, dice usted, cuando la izquierda me encargó la gerencia general del diario Marca. Eso que quede claro, usted es parte del proyecto del diario Marca, o sea, no estaba en la parte del semanario Marca. ¿Qué lo lleva usted a aceptar, asumir este cargo primero como gerente general y posteriormente va a ser director, según vemos aquí en los registros históricos también del diario Marca? ¿Qué lo llevó a usted ser parte, asumir esta responsabilidad? Usted no militaba en un partido específicamente. Usted habla de que hay un sentimiento de ser de izquierda. ¿Cómo recuerda esa decisión usted, Carlos Angulo Rivas? Bueno, esa fue una decisión un poco difícil, ¿no? Porque en realidad yo siempre he sido un hombre de izquierda, ¿no? Entonces, desde la universidad he sido un hombre de izquierda, a pesar de que mi inicio fue un inicio de Acción Popular, cuando Acción Popular de Belaúnde en el año 62, 63 era más o menos progresista, vamos a decir, o sea, hablaba de la reforma agraria, nacionalización del petróleo, o sea, todo este periodo de hombre de izquierda, digamos, o progresista, por eso hablamos de la izquierda muy amplia,
¿no? Era Belaúnde, el representante, y después enfrenta, digamos, a todo el aprismo y lo vence, lo derrota y entonces sale presidente. En una segunda etapa, porque hay un golpe de Estado intermedio en el año 62 de Pérez Godoy, dura un año y hay unas nuevas elecciones el año 63. Es ahí donde Belaúnde, aliado a la democracia cristiana, que no era el PPC, sino la de Cornejo Chávez, que era antes de dividirse la democracia cristiana, y entonces llegan al poder. No cumple el programa, y entonces ahí es donde sobreviene el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Esa es la parte, digamos, histórica, ¿no? Entonces, tú me preguntas cuál fue la decisión. La decisión fue porque ya yo había vivido toda una etapa del proceso de cambios, ¿no? Reformistas, digamos, del Juan Velasco Alvarado. Además, trabajé en el Estado con Velasco Alvarado. Fui miembro del CINAMOS, digamos, donde querían dar la gran movilización social. Y después de eso fui subdirector regional de todo el oriente peruano, que incluía todo el departamento de Loreto. No existía Ucayali. Todo Loreto, todo el departamento de San Martín y Amazonas. O sea, medio Perú territorialmente estaba en esta región. Aunque una región como hasta ahora, que no es popular, ¿no? No es muy poblada. Pero, sin embargo, es muy importante porque es la selva peruana, ¿no? Bueno, después de eso, yo he visto toda la contrarreforma de Morales Bermúdez, y en ese ya yo me retiro un poco de la parte política de apoyar a Velasco Alvarado y me recluyo en esta editora Perú que ayudo a formar porque en ese entonces el general Rodríguez Figueroa, que fue el primer jefe del CINAMOS, me llamó porque sabía que yo era ingeniero industrial y podía hacer el proyecto de reformulación de la editora Perú. Entonces la editora Perú era tres empresas en una. La primera era el Diario Oficial del Peruano, la segunda era Editorial Virú, que era la que imprimía la Crónica y la Tercera, y entonces eran tres empresas. Por un lado, el Peruano, por otro lado, la Crónica y la Tercera, y por otro lado, Virú, que era la editora de los diarios, ¿no? Entonces, con una racionalización se hace el proyecto, éramos un equipo de 8 técnicos, hicimos entrevistas a los empleados, a los trabajadores, y bueno, y se formó Editora Perú. Y esa Editora Perú fue creada ya después por decreto ley por Morales Bermúdez. ¿Por qué? Porque todavía en el momento que Morales Bermúdez le da el golpe a Velasco Alvarado, todavía quedan 2 generales que eran progresistas dentro del ejército, ¿no? Era el general Rodríguez Figueroa y el general Fernández Maldonado. Esos 2 eran los líderes más o menos velasquistas o conocidos como velasquistas. Y es por eso que me llaman y bueno, todavía en esa primera etapa, Morales Bermúdez estaba todavía como la segunda fase de la revolución, o sea, no había metido la represión que metió después para desmontar todo y ir a la constituyente. Bueno, esta es la parte editorial. Ahora, ¿qué decidió? Bueno, primero porque tenía conocimientos técnicos, porque después de formar ese proyecto Editora Perú fue el gerente de producción, o sea, de la planta, ¿no? De los diarios. Entonces tenía experiencia periodística en ese aspecto. Yo no escribía nada, absolutamente, porque mis ideas no iban ni comulgaban con ningún diario nacional. Entonces yo nunca he escrito para los diarios nacionales porque siempre he escrito en algunos diarios de izquierda, ¿no? Y bueno, semanarios de izquierda, etcétera, pero jamás he escrito porque era funcionario público además, ¿no? Y bueno, eso, pero siempre he estado cercano a la izquierda, entonces dije, bueno, si la izquierda necesita ayuda, hay que dársela, porque ya había asumido Belaúnde en su segundo periodo, por eso que el año 80 y el 81 ya yo pasé a ser gerente general por la experiencia que tenía del diario. Me llamó la izquierda, no, me llamó, bueno, un sector de la izquierda tal vez. A mí me visitó Ricardo Uceda, que era el secretario general del sindicato, y me persuadió de que me necesitaban ahí, pues no sé, había, parece ya un distanciamiento entre los fundadores de la revista Marca, que era la empresa Runa Marca, y el diario, ¿no? O sea, los partidos políticos. Y esa parte, digamos, es una parte un poco de que desconfiaban, ¿no? Vamos a decir, de la gerencia, ¿no? De parte de Flores Lama, Jorge Flores Lama, que era el gerente de Runa Marca, el gerente general, y que había sido fundador también de la revista, ¿no? Del semanario.
Y es por eso que yo, bueno, como dije, bueno, ya me voy a definir de una vez por todas, ya públicamente pasaré pues a hacer lo que siempre he sido, un hombre de izquierda. Y es por eso que yo me metí al periódico. Pero me encontré, como ahí relato, en muchos acápites, me encontré con un panorama pues de divisiones y peleas y todo, que eso indudablemente podrá ser bueno para la politiquería, pero no para la política. Y eso puede ser bueno para sus pleitos internos pequeños burgueses, porque en realidad ninguno es un revolucionario cabal, que va a ser un Fidel Castro, un Che Guevara o un Lenin, ¿no? Pero ellos se sienten así, se sentían así, estos dirigentes. Y entonces se trató de ayudar, pero estas peleas debilitaron demasiado al periódico, o sea, para su sostenimiento, porque siendo un diario de izquierda, no tenía pues la publicidad que tienen los diarios de la derecha, ni la televisión, ni nada. Entonces tenía que sostenerse a través de sus ventas, a través de sus lectores. Y algunos que otros, digamos, avisaje de los sindicatos, de las federaciones. Y ese eran los ingresos del periódico. Entonces el drama se daba que en tanta pelea no había una empresa consistente. Y esa empresa consistente no podía sostener un diario, ¿no? Sobre todo un producto que sale todos los días, sin tener una base sólida, digamos, no solamente económica, sino de la unidad que se tiene que dar en una empresa para que progrese. Y eso yo me encontré con ese panorama, entonces, porque la importancia que los dueños del periódico le daban a la empresa era cero. Ellos le daban importancia solamente a lo que producía como noticia o como información o como opinión el periódico. Y es por eso que querían capturar el periódico. Pero no metían el hombro en cuanto a la parte empresarial. Y después, claro, yo critico mucho a Sinesio López, porque Sinesio López podrá ser buen sociólogo, profesor universitario, pero como periodista no, pues no rendía, pero era el director del periódico. Y no rendía porque iba por el lado sociológico, pues, ¿no? Entonces la sociología está en todo sentido un poco divorciado de la noticia como noticia, ¿no? Y lo que uno vende no es opinión, vende opinión subliminalmente en un periódico, vende opinión relativa en sus páginas editoriales, vende opinión en cuanto al debate, pero lo principal de un periódico es vender noticias. Y eso fue lo descuidado por parte de, porque se había peleado con un sector que más o menos estaba de orientación del Partido Comunista Peruano, en ese entonces era secretario general Jorge del Prado, y bueno, ellos eran también miembros del directorio de la empresa, entonces esa pelea, ¿no? Entre gente que pensaba en un proceso modernista del socialismo, que era una especie de socialismo pues utópico, ¿no? Y los otros que eran más radicales, que eran pues digamos los partidos comunistas, ¿no? Y el Partido Comunista, digamos, tenía su orientación prosoviética, ¿no? Y eso fue un poco el pleito. Y eso se distinguió perfectamente, y lo digo en el relato del libro, cuando Lech Walesa nace como el abanderado pues, de una contrarrevolución soviética, ¿no? Allá en Polonia, dirigente de los sindicatos. Entonces esa era la tendencia, de apoyar a Lech Walesa, porque comenzaron a hablar del socialismo realmente existente, y ese era el teórico, pues, en Lima el principal era, pues, Sinesio López. Entonces, eso también trajo consigo un pleito contra la gente que también era propietaria del periódico, pero que pensaba diferente porque apoyaban a la Unión Soviética. Y esto fue permanente. Y hasta ahora se da, pues, ¿no? Porque una cosa es ser socialista y otra cosa es ser de izquierda. Porque el ser socialista, eres parte de la izquierda, pero no eres la izquierda. A eso me refería al principio. Entonces, la izquierda como cosa global y popular es algo como un sentimiento de la gente que cuando va a las urnas va para votar por el cambio. Es un sentimiento popular de cambio. Así entiendo yo la izquierda. Pero algunos dicen, la izquierda, las izquierdas. Bueno, las izquierdas son los partiduchos, pero en realidad la izquierda en general, la que votó por Castillo y lo sentó en la presidencia de la República, ese es el conglomerado de izquierda. Pero allí existen izquierdistas liberales o centro derecha, existen social cristianos, existen socialdemócratas, existen trotskistas, existen comunistas, existen socialistas, bueno, esa es la realidad.
Eso como pensamiento político. Pero el conjunto votó por la izquierda. Entonces la unidad se dio en las bases, no se dio en las dirigencias. Y por eso Castillo fue presidente. Lamentablemente, Castillo, como yo lo veo, un hombre de poco ejercicio político, de mucho ejercicio sindical, pero no un ejercicio político. Y ese ha sido su principal fracaso, su falta, su ausencia de concepciones ideológicas. Porque la ideología es lo principal, es lo que dirige, ¿no? Y cuando ya eres dirigente ya tienes que estar orientado hacia un socialdemócrata tiene una orientación concreta, un social cristiano tiene una orientación concreta, un socialista tiene una orientación concreta. Y eso es lo que le faltó, es decir, la formación político-ideológica a un líder que llega a ser presidente, cuya única experiencia había sido haber estado en el partido de Toledo y después ser sindicalista radical, vamos a decir anti-SUTE, vamos a decir antipatria roja, ¿no? Del SUTE, porque él era pues el ala más radical, y es por eso que le inclinaban hacia lo que decían que eran prosenderistas. Y esa falta de concepción, digamos, de lo que quería hacer, lo lleva a la ruina. Porque los bandajes que ha dado de un lado para otro, ¿no? De un lado para otro, realmente no fue bien representada la izquierda. Es más, la izquierda se le fue encima, que es lo peor, que es otra falta de concepción ideológica. Yo hasta ahora, lo digo sinceramente, no me explico cómo la izquierda en el Parlamento, o los que salieron por la izquierda, terminaron votando con la derecha para destruirlo a Castillo. No me lo explico. Porque el que tiene una verdadera formación ideológica, para tumbarse a un presidente, jamás va a votar con la derecha. Porque su concepción no lo permite. Porque si es un hombre convencido, si es un socialista, hasta un socialdemócrata convencido, como los partidos Podemos, por ejemplo, allá en España, tienen una concepción que jamás, de lo jamás se va a votar con el fascismo. Y lo que se produjo el 7 de diciembre del año 2022 fue justamente esa izquierda malagua que terminó votando con el fascismo para derrocar al señor Castillo. Esa es una realidad. Y esta también no es culpa de Castillo, es una falta de concepción ideológica de esa gente que se dice de izquierda en el Parlamento. Son pocos los que tienen una concepción ideológica. Y en esto también me quiero referir a lo anterior, que es lo que dice el libro. Cuando menos en el anterior, la izquierda, o la dirigencia de la izquierda, no hablamos de la masa, la dirigencia de la izquierda, sí discutían ideológicamente. Hoy eso se ha perdido. Ahora no se discute nada ideológicamente. Ahora todo es cuánto va a ganar o cuánto va a perder. Y esa es una izquierda comercial. Estamos viendo cómo se están juntando los grupitos ahí para reorganizarse para ir el 2026. ¿Para qué? Eso es una antipatria, lo que hay en el Congreso. ¿Para qué? Elecciones, ¿para repetir lo mismo? ¿Para continuar en lo mismo? ¿Para no avanzar? No, eso es lo que está mal. Y esos dirigentes pues no nos representan. No pueden representar al pueblo que está autoconvocado, que está movilizado, que está, digamos, impaciente por un cambio. Y no solamente hablo del sur, de todo el Perú. En todo el Perú la gente no acepta ya fácilmente la imposición de un gobierno central. El centralismo, por ejemplo, limeño es algo terrible. Que no se toca, pero es un centralismo que ha depredado a las provincias, a las regiones. ¿Cómo es posible que casi el 50% del Producto Bruto Interno Nacional, el 48% esté concentrado en la región Lima? Y la segunda, que es Arequipa, está lejano, con 12%. Y después viene La Libertad, con 11%. O sea, mire la diferencia. Y esas son las regiones más fuertes. Entonces, vemos esa parte de fractura, ¿no? De un saqueo minero terrible, de un saqueo, digamos, de las riquezas naturales del país, un saqueo, digamos, que pertenece en gran parte al mundo andino, pero que se lo llevan así en camionadas y nadie dice nada. Pues esa es la calentura del pueblo, esa es la calentura que existe en este momento.
Y yo no sé en qué va a terminar, porque si quieren ir a elecciones del 2026 con 50 partidos políticos, eso es como decir jugar a la lotería. Eso no es pensar en el país. Eso no es pensar en la nación ni en la patria. Eso es simplemente una repartija grosera, vulgar y cada vez más ambiciosa de estos dirigentes políticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean del centro, sean de donde sean. Toda la dirigencia política del Perú es un crimen organizado, toda. Entonces, con esa gente no se puede caminar. Y es por eso que ocurre toda esa movilización social, ¿no? Que no tiene cabeza visible, que no tiene liderazgo visible, pero que es un liderazgo horizontal que se viene encima de la ciudad de Lima, porque ahí se concentra no solamente el poder político, sino el poder económico, el poder social, el poder realmente de todo lo que ocurre en el Perú. Eso es lo que yo veo. Sí, respecto a ello, wow, nos fuimos desde Marca hasta, hasta la actualidad. Es válido, es totalmente válido. Estamos en perspectivas al desnudo, estamos desnudando todo. Y sí, también comparto lo último que ha dicho acerca del 2026. Se ha dejado de agitar el tema de la constituyente, por ejemplo, que fue una de las banderas del 2020, 2021, y ha sido olvidada, como que guardada un ratito en el baúl por los movimientos que lo pregonaban bastante para llegar a tener por lo menos una curul en el Congreso, ¿no? Lo han dejado de lado. Seguro lo volverán a desempolvar de acá a un año. Electoralmente tal vez les sea conveniente todavía más adelante, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que usted dice, que están jugando con el tema de la calentura del pueblo, lo que quiere escuchar el pueblo, ¿no? Para sacar simplemente algún rédito político, porque al final de cuentas se puede repetir la misma situación, sobre todo más aún cuando tienen mucha esperanza o esta enseñanza que dan estos partidos, que usted le ha dicho que son como malagua, ¿no? Que no tienen ni siquiera una forma definida, ni una línea ideológica tampoco tan clara, que hacen creer en confiar en esta institucionalidad burguesa que cuando ve perdida alguna opción, como lo tuvo en el 2021, no se demora nada pues en enrumbar su camino y ver las maneras de sabotear un gobierno democráticamente elegido, ¿no? O sea, no somos castillistas, yo también apoyé al profesor Pedro Castillo, obviamente, yo pertenecía a Perú Libre, eso lo saben los que me siguen, los que ven aquí mi canal, los que me siguen por otras redes sociales, fui parte de este movimiento, ¿no? Pero también pasado algunos ya par de años, ve también uno con ojo crítico también esta situación. Pero en Yo te fin, voy a, yo te voy a dígame, contar dígame. una, discúlpame que te interrumpa, te voy a contar una anécdota. Estando yo en París hace un buen tiempo, antes de esas elecciones, nosotros habíamos vislumbrado un grupo de peruanos ahí, lo interesante que era el planteamiento de Vladimir Cerrón. Y lo decíamos porque de toda esa izquierda que nosotros estamos ahora hablando, existe en Latinoamérica, y esto vamos ahora al tema actual, una línea divisoria. En Latinoamérica existe una línea divisoria desde cuando, en el año más o menos 2000, 1998, triunfa en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez se proyecta, hace una nueva constitución, hace una revolución bolivariana, y bueno, lo que tú conoces de lo que es la revolución bolivariana. Muere, sale Maduro, continúa la revolución, etc. Pero esa línea divisoria es quienes están de acuerdo con ese proceso revolucionario en Venezuela y quienes se pasan al otro lado. Y lo estamos viendo ahorita. Inclusive las dudas de Lula, las dudas de Petro. El único que está firme ahí, apoyando realmente el resultado electoral, que nadie tiene por qué meterse, es Manuel López Obrador, ¿no? López Obrador, el único. Andrés Manuel López Obrador es el único que realmente dice con claridad, nosotros no tenemos que meternos, ¿no? Porque si, por ejemplo, el señor Donald Trump
gritó fraude, 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 y nadie lo apoyó. Pero aquí gana las elecciones Maduro, la señora esa Corina Machado con el candidato Edmundo González, que es un hombre de la CIA de allá, de la época de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Bueno, ese hombre de la CIA es el candidato. Y de repente dice, gané con 70%. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es una mentira, pues, enorme. En primer lugar, porque no obedece a ninguna estadística anterior antes de las elecciones. Las estadísticas anteriores, o sea, las encuestas daban más o menos 40 contra 42, 42 contra 40, ¿no? Sí, 45, o sea, más o menos como que estaban empatados. Pero ella desaparece al chavismo y dice, ganamos con el 70% y el señor Maduro salió con 20, 26, 28, no sé. Eso pues es increíble. Pero sin embargo es apoyado por presidentes. Por la presidenta de esta señora que es decir, el gato ronrón, no sé qué cosa está hablando, de que ella dice que reconoce al presidente Edmundo González. Y ¿cómo se llama? El Boric, que se sentía izquierdista, por ejemplo, te digo, ese que salió por la izquierda y apoyado por la izquierda, también resulta diciendo que el presidente es el señor Edmundo González. Y así, ¿no? El grueso es de los únicos que no han dicho que el presidente González pues es justamente Cuba, justamente Venezuela, justamente México, un poco el Brasil y un poco Colombia, ¿no? Honduras y Nicaragua. Y déjate contar. Entonces esa línea divisoria no viene de ahora, viene del año 2000. Porque siempre, todas las campañas electorales, y recuerdo la más famosa, de Alan García creo que era contra Humala, lo principal era que el candidato Humala era pues un chavista, redomado. Y entonces la campaña electoral del Perú no fue centrada en lo que ocurría en el Perú y para qué servía la campaña electoral peruana y cuál era el proyecto peruano, sino el señor Ollanta Humala, frente a Alan García, terminó entre un chavista redomado, entonces fue todo contra Chávez, toda la campaña electoral. No tenía nada que ver Chávez ahí, pero claro, sin embargo fue así. Y eso ha continuado, porque después vinieron gobiernos también progresistas, pues como el de Kirchner, ¿no? Tanto del marido Ernesto como de la Cristina, después vino el gobierno de Correa, vino el gobierno, ¿no?, de gente progresista que apoyó, y entonces se estaba conformando el CELAT, que era una posición muy buena, bastante radical para un poco, ¿no?, divorciarse de esa cadena ominosa que significa Estados Unidos para Latinoamérica. Es una cadena que arrastra pues las fundaciones de nuestras repúblicas. Ese es el problema. Pero entonces ese antiimperialismo incipiente del chavismo y de la revolución bolivariana es lo que no se acepta. Y dicen, bueno, es que esa revolución no hay democracia. ¿Qué democracia? En el Perú están discutiendo de la democracia en el Congreso contra Venezuela, que ha tenido 32 elecciones continuadas, de las cuales ha perdido 3 nada más, el chavismo. A eso le llaman ellos democracia. La señora Dina Boluarte es demócrata, con 70 muertos. Los señores congresistas son demócratas, por favor. Esa es la podredumbre del Perú. Y sin embargo terminan apoyando pues allá. O sea, han creado un nuevo Guaidó. El Juan Guaidó número 2 que quiere hacer el Estados Unidos. Porque le echan la culpa al chavismo que lo tiene pobre. Mentiras. Todo eso es mentira porque simple y llanamente el venezolano vive mejor que el peruano. Mucho mejor. No hay la pobreza que existe en Perú, Bolivia y Ecuador. No existe. No existe. Son clases medias algunas, pudientes y otras no, pero no existe esa pobreza terrible que existe en nuestros Andes, ¿no? Ni que existe en Lima mismo. Porque si tú visitas los pueblos jóvenes, bueno, ahora le llaman asentamientos humanos, ¿qué cosa ves ahí? Pobreza, niños desnutridos, tuberculosos. Y eso se preocupa el gobierno, no, está preocupándose de que por qué ganó Maduro o por qué no ganó. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la conciencia política social del Perú? Incluido todos los partidos. ¿Cuál es esa conciencia política? Hablan y rajan y todo contra el señor Maduro, pero son incapaces de decir el genocidio que se está produciendo en Palestina, el bombardeo de niños, de ancianos, todos calladitos la boca. Y son los mismos que están ahora contra el señor Maduro. Toda Europa, Estados Unidos, Canadá, y ¿cómo se llama?
Nueva Zelanda y Australia, bueno, todo lo que son los ingleses, los sajones. Esa es la realidad. Y esa línea divisoria nunca la han querido ver la izquierda hasta ahora. Hasta ahora usted pregúntele a esa señora de Nuevo Perú, o a, ¿cómo se llama?, de Juntos por el Perú, a quien quiera, ¿qué cosa piensa usted de la elección? No, es un dictador. Que no sé. Por favor, tú no puedes hablar de fraude sin pruebas. Es lo mismo que hizo la señora Fujimori. No tiene pruebas, pero fraude, la propaganda, y ¿cómo se llama?, la prensa internacional hablando de fraude y fraude. Bueno, tanta mentira, algo queda. Pero esa es la forma como se maneja. Y es que no se quiere que existan gobiernos, no te digo socialistas, comunistas, no quieren ni siquiera un gobierno nacionalista. Mire lo que le pasó a Evo Morales. También le dieron golpe de Estado y se acabó. O sea, así es como se manejan las cosas. Y esa izquierda, por eso yo digo que no es izquierda, podrá hacer todo lo que quieras, una serie de convenidos dirigentes que quieren lo único, tener una curul para sacar plata o un ministerio para poner a sus allegados. Y eso no es izquierda, no es pensamiento patriótico, no es pensamiento del Perú, porque el Perú está divorciado. La masa está divorciada de esa dirigencia que es una podredumbre en todos los partidos políticos, todos, incluidos, todos. No se salva ni uno, porque han entrado a la misma dinámica de los partidos tradicionales, que se hacen, digamos, organizaciones. ¿Por qué crees que hay 50 partidos inscritos? Porque ya son negocios, pues es como si tú, cada uno forma su pulpería, ¿no? Su tienda de abarrotes, entonces salen los partidos por todos lados. ¿Por qué? Porque es negocio, porque es simple y llanamente mafia, es simple y llanamente corrupción, es simple y llanamente financiamiento de los narcotraficantes para que exista un montón de partidos, ¿no? Y lleguen al Parlamento esta porquería de gente que tenemos ahora. Y así no se puede hacer patria. Esa es la verdad. Claro que sí, Carlos. ¿Está bien? Totalmente de acuerdo.